La semana pasada terminamos el estudio de la fe, lo que impide a la fe desarrollarse o lo que vuelve a la fe negativa. Y como este año no me he metido a ayunar, quiero ser honesto, mi doctor me dijo que ya que había pasado por esa enfermedad en septiembre del año pasado, esa pancreatitis, me dijo todavía no es conveniente que ayunes. Entonces estoy haciendo caso al doctor y lo único que he hecho es pedirle al Señor que me dé dirección de qué debo compartirles. Recordarán que vimos el libro de Santiago comenzando enero, bueno, para aquellos que han venido desde enero, ¿no? Después nos metimos a hablar acerca de fe. En internet hay nueve predicaciones sobre el estudio de la fe que tú puedes abrir, de verdad que vale la pena. Se dice que en México el 70% de las casas tiene internet. Entonces yo decía, Señor, pues no estamos tan amolados, ¿no? Quiere decir que ustedes tienen una computadora, ustedes tienen internet, ustedes pueden subir y abrir la página y ver realmente lo que estuve compartiendo acerca de la fe. Hoy quiero comenzar un libro que es el libro de Nehemías. Este libro lo utilizan algunas empresas para dar cursos de liderazgo. No es un libro que ha sido muy impactante para la gente y que yo lo he tomado porque quiero impactarle, o el Señor quiere impactarle a través de este libro en varios aspectos. Este libro habla sobre las bases del cristiano: el orar, el ayunar, el leer, el estar delante del Señor y además el hacer, no nada más estar ahí, ¿no? Y entonces creo que me pareció impresionante. Yo tomé un curso de liderazgo y quien nos lo estaba dando estaba totalmente basado en Nehemías, aunque lo llevó al área empresarial. Yo quiero considerarlo dentro del área espiritual, no empresarial, no porque fue escrito para la iglesia, no para los empresarios, aunque lo pueden usar, cualquiera lo puede usar, ¿no? Ok, voy a ir al primer capítulo, sin antes decirle, vaya al libro de Nehemías, sin antes decirle que el capítulo 2 dice que Nehemías era el copero del rey, ¿no? Interesante de qué es un copero. Actualmente hay políticos que sin tener coperos, hay gente que hace la función del copero. El copero era el que probaba el vino del rey por temor a ser envenenado. Se acostumbraba en aquellos años que la forma de matar a los reyes era envenenándolos. Entonces los reyes traían su copero personal, alguien que tenía que estar muy cerca de ellos, que tenía que conocer su estado de ánimo, pero que además tenía que tener la virtud de siempre estar alegre. A lo mejor usted y yo no podríamos ser coperos, ¿verdad? Porque en todas las circunstancias él tenía que llegar a la mesa del rey, él tenía que probar el vino y tenía que platicar o hacer chascarrillos al rey con esa alegría, porque impactaba al rey en esa alegría del día, se decía. Entonces, este era Nehemías, alguien muy cerca, Artajerjes, ¿no? Bueno, este libro se relata precisamente en el año 20 antes de Jesucristo. O sea, el libro es relatado más o menos como a la mitad, dicen algunos del siglo V antes de Cristo. Recuerde que primero aumenta la contabilidad de 0 hasta 2000, pero posteriormente, cuando la gente contaba o decía antes de Cristo, era al revés, comenzaban de arriba hacia abajo. Por eso cuando nosotros vemos algún dato, algún número dentro de la Biblia, decimos, es que no es cuerdo. Bueno, sí es cuerdo por la forma como ellos veían las cosas, ¿no? Y entonces, fíjense que este libro, se dice que Artajerjes I reinó entre el año 465 de arriba a 424, ¿no? Porque no es progresivo, va decreciendo. Y bueno, creo que algo muy interesante que quiero decirles es que
Nehemías significa Jehová conforta. Qué interesante, ¿no? Y déjame decirle, esto es muy interesante porque nosotros debemos de fijarnos qué nombre le ponemos a nuestros hijos. Yo he visto que alguien le puso Mara a su hija. Martita le puso Mara a su hija, amarga, ¿no? Y yo no sé si Mara se amarga, pero parece que sí. La mamá tiene que defenderla, digan conmigo, ¿va? Ok. Alguien le pone a Mara, por ejemplo, que significa amargura, o alguien le pone a su hija Jezabel, pobre marido, digan conmigo, pobre marido. Si Elías le corría, imagínese una Jezabel ahí para un hijo, ¿no? O para un marido. Ok, tiene mucho que ver. El significado que nosotros les damos es como poder encaminar a nuestros hijos hacia su futuro. De ahí usted debería de mirar el nombre de sus hijos, ¿no? No le va a poner Sadrach o Mesach o Abednego, ¿no? Que no tiene, aunque están en la Biblia, no tienen nada que ver con relación al aspecto bíblico, ¿no? Entonces, o Azarías, ¿verdad? Ok, era muy interesante que Nehemías era el que iba a confortar al pueblo de Dios, ¿ok? Normalmente sucede esto porque Persia realmente doblega a Judá, ¿no? Y toma a todo el pueblo por cautivo, que es algo que vamos a aprender en este libro. Los pecados de la gente vuelve esclavo al individuo. Lo vamos a ver en este libro, que es muy interesante. Tus pecados te esclavizarán. Fíjate, hay gente súper preparada que avienta la maestría, el doctorado y que nunca pasa de perico perro, digan conmigo. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Pero lo acabo de escuchar. O sea, nunca pasa de nada, ¿no? Y uno dice, ¿para qué invertí tanto tiempo? ¿Te has dado cuenta que muchas veces dices, ay, invertí 400, 500, millones y medio, como en el caso de Laura, para ir al Tecnológico de Monterrey, para que al ama no le pague, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué se trata el asunto, no? Gente que verdaderamente tiene una capacidad intelectual y que ni siquiera encuentra chamba. Normalmente le echamos la culpa al gobierno, ¿a poco no? Este gobierno que no nos garantiza empleo. Sí tiene mucho que ver, pero tiene más que ver el asunto con Dios. Y entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que el que conforta por parte de Dios aparece en la historia, ¿no? Ahora, fíjense bien, el motivo por estar en Susa, que era la capital de Persia, hoy tendríamos que decir Irán, ¿no? Y el motivo por el estar ahí, por ser cautivos, fue por la desobediencia y la soberbia del pueblo. Dicen que la soberbia produce desobediencia. O sea, fíjense bien, la soberbia del pueblo de creerse el ultra non plus, el pueblo poderoso, el que había vencido a todos esos pueblos que en la medida que iban pasando por el desierto para llegar a la tierra prometida, los jebuseos, los heteos, todos esos feos que había, ¿verdad?, que los iban subyugando. Llegó un momento que Persia los subyugó. O sea, ¿cuál fue el motivo? La misma Biblia, el primer capítulo, demuestra, si tú eres una persona soberbia, eres una persona pecadora o desobediente. ¿Qué es lo primero que los padres deben de quitarle a los hijos? La soberbia, que es lo que hoy hacemos todo lo contrario y dejamos que nuestros niños hagan lo que se les pegue la gana, ¿no? Dicen los psicólogos que porque están tomando carácter. Ven el gabacho. De repente se para un tipo loco y cree que puede matar a cualquier escuincle que se le atraviese en la escuela, ¿no? Digan conmigo, está formando carácter del diablo, porque esa es la verdad. Algunos de ustedes tienen diablitos en su casa. ¿Los han visto? Bueno, no se necesita ser tan espiritual, nada más medio observador, ¿no? Con tus hijos y sabrás cómo está el asunto. Ok, entonces fíjense bien. Nosotros tenemos que ellos habían sido cautivos de Persia, pero Dios relata o Dios nos dice el motivo por el cual, vengan conmigo al capítulo 6, al versículo 6 del primer capítulo.
Voy a hacer una revoltura, ¿ok? De este capítulo, pero yo espero que cuando tú lo leas te dé una idea clara de lo que acontece en esto, ¿sí? Vean conmigo, sí. ¿Tienen calor? Porque yo sí, ¿no? ¿Qué haríamos en esta vida sin este calorcito? ¿Tú sabías que el Distrito Federal va a subir hasta 40 grados? Si dicen que en mi pueblo hay llamas, en mi pueblo llega a estar hasta 46 grados arriba de cero. Nosotros vamos a llegar a 40. El problema es que el sol de aquí quema, ¿no? Rostiza. Okay. Versículo 6. Fíjate, Nehemías comienza orando. Algo me llama mucho la atención. Bueno, déjenme leer desde el primer capítulo, ¿no? Vamos a tener una clase de lectura, digan conmigo. Vamos a empezar con clase de lectura. A ver, ¿quién podría orar los primeros 5 versículos del primer capítulo? No, orar no, leer, perdón. Leer, que se pare, que tenga voz así donde todo el mundo pueda oírme para no ir a llevarles el micrófono hasta allá. Gracias. Yo voy a leer los siguientes 5. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo los dispersaré por los pueblos. Dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hecha al extremo de los cielos, de ahí les recogeré y les traeré a un lugar escogido para habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales le redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Okay? Digan conmigo, la base de Nehemías o el éxito de Nehemías es la oración. Por lo tanto, mi fracaso es no orar. Fíjate bien, el éxito de Nehemías comienza en la oración. No hizo absolutamente nada más que orar primero y pedirle a Dios gracia porque iba a ir delante del rey a hacerle algunas peticiones que vemos en los siguientes capítulos, ¿no? Me llama mucho la atención porque realmente creo que cuando nosotros ponemos la palabra por práctica, Dios nos libera de ser esclavos, de vivir en esclavitud. Que eso es bien importante. Ok, dije hace rato, el pecado nos esclaviza, nos llegan a subyugar. Yo no sé si te has dado cuenta, pero en este tiempo se trabaja más y pagan menos.
Y todo el mundo se queja, ay, es que me deberían de pagar más. Pues el asunto es con Dios, finalmente, ¿no? Me parece que en aquellos tiempos y en estos tiempos, realmente el pecado produce servidumbre. Digan conmigo, el pecado produce servidumbre. Cuando nosotros pecamos, entonces automáticamente vamos a ir a servir a los demás en lugar de que los demás nos sirvan a nosotros. El deseo de Dios, fíjate bien, el deseo de Dios es bendecirnos. Di conmigo, el deseo de Dios es bendecirme. Pero Dios está esperando que yo vaya corrigiendo mi vida, que yo vaya alineándome conforme a los principios de su palabra, que yo vaya escuchando la palabra y la vaya poniendo por obra o por práctica. Si no lo hacemos así, entonces seremos esclavos. Aunque se dice que no hay esclavos, mira, a veces tu chamba, trabajas más por lo poco que te dan. Y a veces ni siquiera te queda el tiempo libre para hacer las cosas o para servirle a Dios. Mira, yo acabo de ver y les quería pasar, pero no los pude extraer, están encapsulados, algunos videos de lo que está aconteciendo en Cuautitlán Izcalli. Se dice que la ciudad más violenta del Estado de México es Cuautitlán Izcalli. Somos la número 1 en secuestros, en muertes, en violaciones y en todo lo horrible de la vida. Y por ejemplo, con una gran tristeza, llamamos o convocamos a las iglesias a orar por Izcalli y vamos 20, 30 personas. Hace un mes o menos de un mes, la gente proclamó una marcha de paz. No sé si ustedes supieron, salió en el Face, había 40 gentes marchando de 1.750.000 habitantes en Izcalli. Me parece ridículo y vergonzoso, ¿no? De ahí me surgió la idea de nosotros ir a marchar el 28 de mayo. Queremos hacer una marcha, porque la última marcha que hicimos hace ya como 8 o 9 años atrás, fuimos como 2,000 gentes que caminamos por la 1 de mayo, ¿va? Ahora queremos regresar a marchar, nada más que lo vamos a hacer diferente. Cada iglesia va a ser un contingente, ¿no? Y además quiero invitarles. ¿Qué queremos hacer? No vamos a marchar por la paz, vamos a marchar para exaltar a Jesús, que Él es el que trae paz. Dice la Biblia que en la paz del Señor nosotros tendremos paz. En mi paz vosotros tendréis paz, es lo que dice la Biblia. Entonces les queremos invitar como si fuera una gran pachanga, ¿va? Yo sé que si tú eres como yo digo caminar, ni en el hipódromo, ¿no? Correr, ni encerrado siquiera, ¿no? Pero voy a marchar. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió levantar una marcha y entonces cantar por toda la avenida 1 de mayo, a llegar hasta donde está Soriana, darle la vuelta y terminar en un culto para los cristianos en el Palacio Municipal, un culto, va proclamando a Jesucristo como el Señor de esta ciudad. Aunque veamos las cosas terribles, por eso ya les hablé de fe, nosotros tenemos que proclamar que Dios está en Izcalli, ¿no? Y Dios está en Izcalli porque es la única ciudad la cual empezó pasando la película de Dios no está muerto. ¿Ya la fueron a ver? Pues vayan. Está suave, para los cristianos está increíble. Para los no cristianos se van a aburrir, pero invítenlos de todas maneras, ¿no? Quién sabe, quita y Dios hace algo. Vayan a ver esta semana la película. Vale la pena, los diálogos, la confrontación entre el ateo y el chavo cristiano es magnífica. De verdad magnífica. De repente yo no sabía a quién irle de los dos, el otro ya me estaba convenciendo, ¿no? Okay. Pero pues salió el cristiano con energías redobladas, ¿no? Como si fuera Robocop 3 y pues estableció la gloria del Señor. Les invito, váyanla a ver. Okay. Proféticamente algunos se han parado y han dicho, es que Dios está en Izcalli. Yo he querido tomar esa palabra para decir, Dios está en Izcalli, aunque sea en esa película, ¿no? Bueno, entonces les invito, váyanla a ver. Más vean en el Face, ahí estoy con toda mi familia. No en el cine, sino en la portada, porque yo fui a Río 2. Ya me eché la otra,
¿Ok? Déjenme aclarar, ya me eché la otra. Después de que vayan a ver Dios no está muerto, váyanse a ver Río, está suave, bien colorida, ¿no? Ok, fíjense bien, me parece que en aquellos tiempos como en estos tiempos, el pecado produce servidumbre, vileza, en pocas palabras. Cada vez, si tú te sientas en este año y te pones a ver la Escritura y observas, cada vez que el pueblo de Dios se iba al pecado, terminaban siendo esclavos. Todas las veces, todos los pueblos que los tomaron y les hicieron pagar tributos, el motivo era su pecado. Lo único que Dios hacía, quitaba las manos y entonces los dejaba que los otros pueblos los destrozaran y los tomaran por cautivos, y entonces venían a ser los esclavos de ellos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Génesis capítulo 3? Me parece el capítulo 1 y 2 formidable. Yo debía haber nacido entre Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y haberme muerto en el capítulo 3, ¿no? Porque de allá para acá todo está re feo. Pero si tú recuerdas y lees así un poquito espaciado, con calma la Escritura, vas a ver que Dios puso al hombre en el huerto para que él triunfara, para que él gobernara, para que él determinara las cosas que iban a suceder. Él tenía el control de todas las cosas, hasta que a la señora Eva se le ocurrió hacerle caso a la serpiente. Hasta ahí las cosas se amolaron, ¿no? Digan conmigo, Adán se la llevaba de a pechito. Vean, trabajaba y le sobraba todo. Vean el primer capítulo. Dice, y enseñarás sobre los peces del mar. Empieza a hablar, tú vas a ser el Señor de todas las cosas. Una vez que Eva le entra la avaricia, digan conmigo, qué avariciosa Eva. Le entra la avaricia y dice que es un árbol deseable, un fruto deseable para comerse, porque le va a poner o a igualar igual que Dios. Vino la soberbia, digan conmigo, soberbia. Por la soberbia entró el pecado que se llama desobediencia. Desobedeció a Dios, Dios lo sacó, y lo primero que Dios le dice al hombre en el capítulo 3 es que vas a molarte trabajando, amigo. Versión mía, lean la verdadera, ¿no? Con el sudor de tu frente y labrarás la tierra, y cardos y espinos te producirá, te va a picar, te va a costar. Diga conmigo, gracias al pecado de Adán y Eva, todos tenemos que trabajar. Ustedes, señoras, en la casa y nosotros fletándonos afuera, pero es lo mismo, ¿no? ¿Okay? Y entonces nosotros vemos este asunto. Dios los saca del huerto del Edén y comienzan a ser esclavos de todas las circunstancias de la vida, porque empiezan a trabajar y obtener poco. Ahora te das cuenta por qué trabajas mucho y te pagan poco. Te voy a decir, andas mal con Dios, amigo. De verdad, el principio es ese, el pecado produce esclavitud. Y voy a darte un ejemplo. Quiero llevarte a Génesis capítulo 9, versículo 20. Digan conmigo, va a aparecer Noé. Digan conmigo, el borrachín de Noé aparece. Porque empieza a labrar la tierra, empieza a producir uvas, las fermenta, se las toma y se embriaga, ¿no? ¿Así dice? ¿O no dice así? Bueno, dice, fíjate, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, bebió del vino y se embriagó. Vean conmigo, Noé borracho. Pero Dios no castigó a Noé por ser borracho. ¿Ok? Bueno, en este caso, a los borrachos sí los castiga, aquellos que pervierten la ley. ¿Ok? Pero en este caso, en la historia Dios nos deja ver por el asunto del pecado y por la maldición de Noé a su yerno, ¿no? A su nieto, digan conmigo nieto. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó.
y estaba descubierto en medio de su tienda. Este debió haber nacido por los años 68, ¿no? Cuando estábamos todos los hipiosos, salíamos corriendo encuerados a la calle, bueno. Así nada más que se quedó totacata tirado, ¿no? Se sintió que era Juan Camaney. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su papá. Dicen que fue el primer voyaguerista, ¿no? Tú puedes decirme, oye, ahora hasta los psicólogos aconsejan que los padres se metan a bañar con los hijos. Eso es hoy. Antiguamente eran principios morales los que establecían la vida de ellos. Y gracias a que Cam vio la desnudez de su padre maldijo a Canaán y le dijo: serás siervo de siervos. ¿Qué le dijo? Serás un esclavo. El pecado produjo esclavitud. Digan conmigo, el pecado produce esclavitud. Bueno, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Si por ahí te dicen la historia que Cam violó a Noé, es una gran mentira, ¿ok? Eso no es cierto. Todo el mundo dice, es que fue tan fuerte, ¿por qué el padre maldice al hijo en la generación de los nietos? Dice, eso es imposible, tuvo que haberlo violado. No es cierto, la historia no demuestra esto. La historia demuestra que los valores morales estaban al tope, para ellos era importantísimo. Nada de que es joto, nada de que es lesbiana, nada mangos, o sea, nada de que andas en la calle acá desnudo o que te bañas con tus hijos. Para ellos era fundamental entender cómo Dios nos había creado, el valor que Dios nos había dado a nosotros, y debemos de entenderlo. Llega un momento que la situación se pone crítica y entonces dice que vienen los hermanos, va este cuate y dice, jeje, ¿qué creen? Vi a mi papá y ni les platico, ¿no? Y algo, ¿qué le viste? No le preguntaron eso. Corrieron, dice la Biblia, que corrieron, agarraron la tela y de espaldas, fíjate bien, esa es la historia, esa es la plataforma. Los dos hermanos de cada esquina se van de espaldas sin ver al papá y lo cubren. Bueno, eso dice la Biblia. A ver, ven conmigo. Entonces, ¿dónde me quedé? Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Ellos no la vieron. Ellos tenían temor de los valores o de los principios de Dios, ¿no? Yo estaba viendo History Channel y resulta que, según ellos, David y Jonatán fueron homosexuales, bisexuales. Nada más porque aparece en la escritura una sola frase donde dice, porque el amor entre nosotros es mejor que el de las mujeres. Ya por eso esa frase llega a determinar todo lo demás. No es cierto. Perdónenme que les diga, pero no es cierto. Olvidaron toda la parte fundamental de la relación, o lo que dicen los psicólogos ahora, o lo que dijo Freud, que cuando somos chicos todos somos homosexuales. Estaba loco el tipo, aunque sea el padre de la psicología. ¿Éramos? Yo creo que el tipo era, diga conmigo, yo creo que era el tipo, ¿no? O sea, y muy su rollo. Ya se las está viendo con Dios, ¿no? Es un asunto entre él y Dios. Pero fíjate bien, ellos cubrieron, era muy importante este asunto, ¿va? El asunto era tan importante porque venimos de una simiente de la pareja. Y vamos adelante. Y entonces despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Digan conmigo, ya había chismosos. Qué raro que haya chismosos, de todos lados hay, ¿no? A muchos nos encanta contar todas las cosas. Y entonces lo que dijo Noé, todo el mundo podría decir, oye, pues
El chavo tenía justificación, el padre se embriagó, el padre perdió el respeto. No, los valores morales no nos dejan perder el respeto. Bueno, no los valores, los principios morales. Son los que nos ayuden a establecer las normas con respeto. Y entonces él le dijo, que me parece una maldición muy fuerte, que yo no proferiría sobre mis hijos, porque hoy no tengo ese principio tan establecido, tan arraigado que se tenía antes, ¿va? Lo primero que dice, le dice: maldito sea Canaán, y se vuelva siervo de siervos, esclavo de esclavos. Todo porque el Cam se le ocurrió ir y burlarse del papá de su desnudez. ¿No? Una de las máximas burlas de los mexicanos: ay, lo tiene de chiquito, ¿no? Yo creo que fue con los hermanos y eso le dijo. Y entonces esto se enojó y dijo: no, espérate, ¿qué anda usted de metiche? Eso es muy privado. Si está grandote o chiquito es mi asunto, ¿tú qué? ¿No? ¿Han visto a los cuates cuando entran al baño? Eso sí, son freudianos, ¿no? Hermano, el asunto es tan fuerte que uno no debería andar en los baños públicos. Esto es en serio, de verdad. ¿Sabes por qué cayó David? Porque Betsabé se estaba bañando en el patio de su casa. Él salió y la vio. Y el orgullo produce pecado, desobediencia, ¿no? Antiguamente Dios les permitía a los hombres tener todas las mujeres que quisieran, siempre y cuando ninguno hubiera estado casada. Bueno, Dios no lo permitió, sino el hombre a través de la ley. ¿Okay? Y entonces fíjate bien, una maldición es ser esclavo. ¿Te has dado cuenta que hay gente que está demasiado preparada y no sale de perico perro? ¿Te has dado cuenta que hay gente que uno dice: este va para presidente de la república, o como el refrán donde dice: nací para rico, ¿no? Sí, pero te quedaste en los pañales, la riqueza se quedó ahí, ¿no? Creo que es muy interesante poder observar qué fue lo que hizo realmente Nehemías. Oró a Dios, reconoció el pecado, se dio cuenta que estaba mal el asunto. Ahora voy a llevarles al relato, desde el versículo 2 que comenzó leyendo mi hermana. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Algunos esclavos o algunas personas que habían quedado fuera de ser cautivos, que estaban realmente en Judá, ¿no? Y entonces le dice: ¿y cómo está Jerusalén? Y él le dijo: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y por si fuera poco, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me estremecí y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cómo se resuelven los problemas para los cristianos? Oramos, ayunamos y le pedimos al Dios de los cielos. No hay otra forma. Hermano, no hay otra forma. Mis respetos para los psicólogos, mis respetos para Lupita, que es psicóloga, para Tere, por ejemplo. Pero los cristianos no deberíamos de visitarla. Perdón. Las voy a matar de hambre, ¿no? Porque equivocamos las cosas. Porque en lugar de empezar, la bronca es fuerte, diga conmigo, la bronca es fuerte, el ayuno es más fuerte.
Y si no, te mueres en el asunto. Entonces, un día me llego y me empieza a platicar una pareja sus problemas y a mí me viene a la cabeza un chispazo donde dice: este género no sale más que con oración y ayuno. Yo les dije: pues ustedes tienen que ayunar. Y me dice el cuate: no, pues no lo acostumbramos, eso ni es cristiano porque ya Dios pagó por mí. Le dije: tú tienes que ayunar. Me dice: pastor, ¿cuánto voy a ayunar? Hasta que Dios te solucione el asunto, le dije. Me dijo: me voy a morir. Le dije: pues ya muerto estás. O sea, alguien que tiene un problemón sin poderle dar solución, sin poder dormir en las noches, ¿no se te hace que está muerto? ¿Cómo te paras al día siguiente si no dormiste en la noche y tienes que ir a chambear? Vean conmigo, ese era cautivo. Y le dije: tu solución es ayunar. No, pastor, es que eso no se hizo para mí, se hizo para todos. Dile que está a tu lado: se hizo para todos, hay un propósito, hay un principio. Voy a hablar del ayuno, ¿verdad? Nehemías comenzó orando. Los problemas en los que nos metemos, debemos de comenzar orando antes de decir: pastor, ¿me ayuda? Desde luego, o sea, con mucho gusto. Pero hay una forma: ir al Dios de los cielos antes de ir a cualquier mugroso mortal. Sí. Okay. Creo que es fundamental entenderlo. Es fundamental entender realmente lo que Él comenzó. Él nos da las bases del cristianismo y nos va a dar el crecimiento del cristianismo y nos va a dar la estabilidad del cristianismo. El libro de Nehemías, por eso léelo unas 50 veces por lo menos. Ok. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Vean conmigo, Nehemías no era débil, era sensible, que es diferente. El que el hombre llore no quiere decir que sea débil, quiere decir que sea sensible. Algunas veces te has dado cuenta que no hay para dónde irte. Siéntate y llora con el Señor, hermano. Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero. Él está aquí, hermano. Dice la Biblia que Él está aquí. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí. Él a lo mejor quiere verte llorar esta mañana, sin hacer una nueva teología, ¿ok? O doctrina, la del llanto. Nos hemos vuelto tan soberbios que invertimos las cosas y le decimos: Dios, tú estás obligado. Desde luego hay cosas que Dios nos demuestra a través de la palabra que lo va a hacer, pero Él quiere verte sensible delante de Él. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Díganme conmigo: ahí está mi solución. Ahí está tu solución. Fíjate bien, ahí está tu solución. Pregúntame: pastor, ¿has llorado? Sí. Por algunos de ustedes que ya ni están, he llorado, porque su situación no le encuentro ni pies ni cabeza. He llorado por mis hijos y no me hace ser menos hombre, me hace ser más cristiano. El derramar lágrimas delante de Dios cuando llegó el momento que ya, la Biblia dice que las lágrimas son el desahogo del alma. Y Dios necesita verte desahogar tu alma muchas de las veces. No vamos a hacer la doctrina del lloro, no. Pero Dios necesita esa sensibilidad de parte tuya, que digas: ¿te acuerdas que la semana pasada vimos que en nuestra debilidad Dios se fortalece? ¿Tú alguna vez has visto a tu hijo llorar y no quisieras desesperadamente callarlo, que ya no sientes esa tentación, que logre vencer ese problema, ese trauma? ¿A poco tú no quisieras llorar por él? Así es Dios por nosotros, hermano. Pero necesita verte llorar muchas veces. ¿Qué Dios va a hacer? No sé. Y entonces él se sentó. Llegó al límite, digan conmigo: llegó al límite. Dijo: ya no puedo hacer nada. Se sentó, se relajó y soltó el llanto. ¿Lo has hecho alguna vez? Uy, qué delicia, de verdad,
Qué delicia. Cuando dices, ya. Algunos dirían, ya valí, ¿no? Ya tronó, ya se acabó. No, espérate. Dios te llegó a ese límite para enseñarte. Siéntate y suelta las lágrimas delante de Dios. Porque Dios es y le preocupas. Y no le gusta que llores. Entonces Dios va a tomar asunto en las cosas. Entonces fíjate, lloré e hice duelo por algunos días. Quiere decir que no se paró. No lo agarró el problema ese del estrés. Se sentó y dijo, ¿sabes cómo lo hacían los judíos? Ponían ceniza, se rapaba. No, por la costumbre, no quiere decir que esa es la idea de Nehemías. Se sentó, cruzaban los pies hasta el suelo, agarraban la ceniza y la aventaban. Entonces llenaban todos de ceniza. Fueron varios días que él estuvo aventando ceniza y llorando delante de Dios. Y después se paró y se puso a ayunar. Y después vino una oración muy interesante. Me agrada esta oración porque a veces nosotros ni siquiera tenemos esa capacidad de orar como oró Nehemías. Y entonces, y le dije, versículo 5, aquí comienza una oración increíble. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. ¡Wow! Digan conmigo, está convenciendo a Dios de su grandeza. No, hermano, está convenciendo a él mismo de la grandeza de Dios. A Dios no le hagas manita de puerco. Cuando Dios va a obrar porque Él quiere obrar. No lo confrontes, no le digas porque tú dices. Fíjate, Él le dice, hey, Dios, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, eres fuerte, eres grande, eres temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Por qué Dios los dio a la cautividad? Porque dejaron de hacer los mandamientos de Dios, los principios, los decretos y los estatutos los hicieron a un lado, dice más adelante. Se olvidaron de Dios, ya no reconocían la grandeza de Dios, ya no reconocían que Dios puede hacer cualquier cosa, por lo que estoy predicando acerca de la fe. Dios puede hacer cualquier cosa, solamente está sujeto a nuestra fe. Y a todos nos ha dado una medida de fe, ¿se acuerdan? Y quiere que crezcamos en fe para obtener todas las cosas de parte de Él. Este cuate nos demuestra que tenía fe porque se sentó muchos días, ¿verdad? Aventó la cosa esa del hollín, ¿no? Como se llame. Y después paró, ayunó al que podía realmente fortalecerle para hacer las cosas. Él sabía que Dios no iba a bajar a hacerle las cosas, sino que Dios lo iba a fortalecer y abrirle paso para que él hiciera las cosas. Eso es lo increíble de este libro, que Dios te tiene aquí para fortalecerte y puedas hacer cualquier cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No va a bajar Cristo a hacerte las cosas. Está esperando que seas fortalecido para que tú empieces o emprendas las cosas y Dios te abra las puertas o te abre el camino o te allane las pisadas, ¿no? Te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardas tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído. Te quiero platicar, le está diciendo.
Dios Todopoderoso que estás en todo lugar, atiéndeme, le está diciendo. No es como cuando entras a un lugar y necesitas hablar con el gerente, buscas atención, ¿no? Tienes que ir a lo mejor con el secretario, pero tú quieres hablar con el gerente, dice, atiéndeme, escúchame, estoy metido en problemas, ¿verdad? Inclina tu oído. Abre tus ojos para oír la oración de tu siervo que ahora hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Se metió al pecado de la casa, el motivo por el cual habían sido cautivados o habían entrado, los habían cautivado y los tenían ahí presos ya, ¿verdad? Eran esclavos. Dice, por nuestro pecado, Señor, reconocemos que fue nuestra culpa. Tú no tuviste nada que ver en el asunto, porque después le dice, la ley de Moisés dice que si nos apartamos de tus estatutos, si nos apartamos de los mandamientos, íbamos a ser cautivos sobre toda la faz de la tierra hasta lo último. Es bien interesante verlo desde el punto de vista, él está diciendo, Dios, yo tuve la culpa. Siempre que nos metemos en problemas, nosotros tenemos la culpa, no Dios. Él termina enderezando nuestras veredas. ¿Se acuerdan de hace 8 días? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbio capítulo 3. ¿Se acuerdan que lo leímos? Y si no, pues lo siento mucho. Hace 8 días. Dice, confieso los pecados de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál fue el pecado de ellos? La soberbia que les llevó a la desobediencia. Se creyeron los ultra non plus en la vida. Y entonces, versículo 6, esté atento tu oído. Versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Segunda cosa que puedo ver, empieza a orar, pero digan conmigo, empieza a orar conforme a la palabra de Dios. Primero llama la atención de Dios y después empieza a orar conforme a la palabra de Dios, que es el siguiente versículo. Acuérdate ahora. Fíjate lo que le está diciendo. Dios se acuerda, sí, pero nos quiere oír. Dios sabía cuál era el problema de Nehemías. Claro que Dios sabía, pero Dios quería que Nehemías se humillara por todo el pueblo. He buscado hombres que se pongan a la brecha a favor de mi pueblo, así dice la Escritura, y no los he hallado. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Fíjate que está sacando la palabra, está diciendo, Dios, este es nuestro motivo, reconozco el pecado de tu pueblo, y gracias a él estamos, ¿verdad? En Persia, estamos siendo cautivos, ¿verdad? Nos tratan como esclavos, yo estoy bendecido porque soy el copero del rey, ¿va? Como de todo lo que él come y no me prohíbe absolutamente nada, pero está mi pueblo, me meto por mi pueblo, estoy pidiéndote por ellos. Pero tu palabra dice, versículo 9, pero si se vuelven a mí, digan lo que le está repitiendo la palabra. Dios, tú dices que si nos volvemos a ti y guardamos tus mandamientos y los ponemos por obra, aunque nuestra dispersación fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí nos recogerás y nos traerás al lugar que escogiste para poner tu nombre. Acuérdate, Dios, ¿no? ¿Algún día le has dicho, acuérdate, Dios, de las promesas? Señor, aquí estoy. Mira, la vida no me ha tratado muy bien, acuérdate, ¿no? Notemos la oración que él hace conforme a la palabra de Dios. No se le ocurrió. No repitió el Padre Nuestro como perico. El cuate está aquí pensando, está orando conforme al problema, al motivo en el cual está metido.
No agarró y repitió una oración nada más como perico, ¿va? Como dice la Escritura, porque yo no oye las peticiones, las oraciones repetitivas, sino que está consciente de lo que está haciendo y está levantando la oración delante del Señor, ¿va? Comienza suplicándole, empieza orando con súplica, después saca la palabra y después le recuerda a Dios su palabra. Hay un texto que me fascina, ¿no? Este texto es increíble porque la verdad nos mete en cada situación super padre de la palabra, ¿no? Déjenme abrir otro archivo que tengo aquí que iba a compartirles. Bueno, ni tengo tiempo, creo. Ok. Entonces fíjate lo que le dice, pero tú dijiste que si nos volvemos a ti. ¿Cuál es el asunto, hermano? Volverse a Dios. Ser obediente a su palabra. No pongas prototipos de gente, que tu ejemplo sea Jesucristo, que vayamos a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia, el que es el consumador de toda la fe, ¿no? Y entonces Nehemías es movido a misericordia por su pueblo. Una oración sin misericordia no funciona, ¿no? Lo que dice el libro de Santiago capítulo 5, Elías oró fervorosamente, apasionadamente, y entonces dejó de llover. ¿Han leído esa parte? No, pues. Entonces nosotros tenemos aquí esta parte, ¿no? Tenemos esta parte donde nos deja ver este aspecto en el cual entonces el rey viene a favor de él, ¿no? Me llama mucho la atención, hermano, algo que quiero decirte. El cristiano está forjando su futuro. No tiene el futuro en las manos, como algunos creen. Algunos creen que nacimos predestinados para alguna. La salvación fue predestinada con un propósito, que tú la tomes. Pero déjame decirte, y me llama muchísimo la atención, que mucha gente dice que el albañil nació para ser albañil y no tuvo otra opción. Eso no es cierto. Nosotros los padres, Dios nos puso para crearle destino a nuestros hijos. Fíjate bien, los padres, Dios nos puso para crear destino en nuestros hijos. Tú vas a hacer de tus hijos lo que tú quieres que hagan. Y finalmente ese será tu orgullo. Todos, digan conmigo, todos los hijos, en su mayoría, no les gusta estudiar, son flojos. ¿Te tocó alguno en casa? Qué raro, ¿no? A ningún marido nos gusta trabajar, por cierto. La necesidad nos lleva a hacerlo, ¿verdad? Por los hijos. Pero fíjate bien, Dios le dio gracia a Nehemías para que Nehemías obtuviera el favor, pero para que él fuera a edificar el muro. Me llama mucho la atención que cuando Nehemías está con el rey, que no voy a ver este capítulo, sino es el segundo capítulo,
¿verdad? Cuando Nehemías está con el rey, le dice, rey, bueno, el rey le dice, oye Nehemías, ¿por qué viniste este día? Estás triste, nunca has estado así, es más, no puedes estar así, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? Y Nehemías le dice, no, estoy afligido y atribulado por mi nación. Primero que pidió, gracia a Dios, digan conmigo, le pidió gracia a Dios y Dios se la concedió. Y entonces el rey le dice al copero, ¿qué quieres? Quiero ir a edificar las ruinas que se cayeron allí en Jerusalén, que destrozaron ustedes mismos, los sirios. Y entonces le dice, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? No tengo confianza en ningún otro, y acuérdate que la costumbre es que a los reyes nos envenenan, de que me envenenen a ti, mejor a ti. Entonces el otro no va a venir con tanta facilidad, va a tomar el vino. Y entonces me llama mucho la atención que Nehemías le dice, rey, mira, ahí no le dio tiempo. La Biblia en el siguiente capítulo no nos dice cuánto tiempo lo conciliaron entre ellos. Dios no nos dejó ver porque después se paró un titipuchal de tiempo ahí construyendo y los muros y las puertas y el templo y las casas y todo ese rollo, ¿no? Pero me llama mucho la atención que le dice, rey, manda cartas para que vaya gente conmigo y me abra las puertas por donde voy a pasar. ¿Han leído esa parte? Pues si no, léela, ¿no? Léelo. Y entonces Dios le dice, el rey le dice, como tú quieras. Ya encontraste el favor de Dios, entonces Dios te va a abrir las puertas de todos los lugares para poder edificar correctamente a tus hijos. Mis hijos, ¿cómo hubiera querido que a la primera entendiera, no? Dios tiene que mandar gente de afuera para convencer a mis hijos lo que les he dicho toda la vida. Gracias a Dios, abriendo puertas. Yo lloro y Dios trae gente que les hable a ellos. Porque así es, abriendo puertas, cumpliéndose el destino que Dios me permitió traer sobre ellos. Que yo ya clamé y ya le dije y ya lloré y ya me puse en la brecha. Ahora lo único que espero es que Dios siga abriendo puertas para que culmine la obra que Él comenzó, no la comencé yo. Así es. Y entonces le dice, ¿y qué más? Pero ¿sabes qué, Señor? Necesito madera de acacia. Y le dice el rey, ¿para qué? Pues para levantar las puertas que están quemadas. ¿También eso? Y le firma el cheque. Bueno, no le firma el cheque, le manda un agente, unos leñadores para que corten la madera y se la lleven hasta Jerusalén. Digan conmigo, cuando Dios da, hasta la canasta. Cuando Dios da, hasta la canasta te entrega. Cuando Dios abre puertas, dice la Biblia que no hay quien las cierre. Y cuando Dios las cierra, no hay quien las abra. Que Dios nos abra puertas este día, hermano, para las cosas que tenemos por delante. Fíjate bien, que Dios nos abra puertas para todas las cosas que tenemos que emprender, que están adelante de nosotros. Que Dios no va a bajar a hacer, que Dios te va a mandar a ti que hagas y te va a ir abriendo puertas. Por eso le dijo a Josué, todo lo que me prenda en tus manos será prosperado. Y así fue. ¿No fue así? Así fue. Entonces déjame decirte, nos paramos, hacemos un alto y nos preguntamos. Entonces no se paren todavía, espérate. Me paré el carro así, me eché de reversa, ¿ok? Nos paramos y nos preguntamos, ¿por qué nos está yendo tan mal? Deja de echarle la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa. Dios lo que está esperando es que te hagas un alto y reconozcas tu pecado o te sumes al pecado de los demás y digas, Dios, perdónanos. Mi soberbia, mi orgullo, mi altivez, la autosuficiencia que tengo me tiene en la ruina. Entonces Dios dice, párate.
Pídele perdón a Él y entonces deja que Él empiece a abrir puertas a tu alrededor y vas a ver que cuando Dios abre puertas, nadie las cierra. No va a mandar billetes de arriba, va a venir a dar los billetes. Ay, ya compré la lámina del techo de la losacero. Todo el dinero que me dieron ya me lo gasté. Hasta el piso del salón tenemos ya listo. Yo dije, para que no crean que tengo dinero. Cuando Dios abre puertas, yo le dije, Señor, necesitamos un salón que no tenga un pilar en medio. Entonces, como ahora está el sistema de la losacero, fui y compré el acero del centro de la nave, de la distribución. Fui y me compré la losa que va a soportar la lámina, la losacero que va a soportar la losa, ¿va? Y ya compré el piso y ya compré todo lo que necesitamos para habilitar ese salón. Yo pensé que iba a ser hasta agosto. Yo creo que a mediados de mayo está totalmente terminado. Dígame, ¿por qué compraste todo, Abraham? Para que no me pidan prestado. Como no tengo ni un quinto, entonces si vienes y me pides prestado, la Biblia me dice que si no tienes, no puedes prestar. Pues como no tengo, no presto. Fácil, sencillo. Me metería en apuros a alguien que vea, oye, si no te tienes lana te va a pasar. Pues sí me va a pasar, porque lana no tengo. No, me la gasté toda. Dios abrió la puerta. No sé si les platiqué de la vez que estaba en Estados Unidos y vi una señora y me dijo, estoy endeudada, me van a meter a la cárcel, necesito pagar algo que no puedo. Le dije, ¿no puede? Entonces, ¿para qué me pregunta? Si usted no puede, yo no soy el dueño de la deuda, usted tampoco. Le dije, mire, yo voy a orar para que Dios sobrenaturalmente haga algo. No sé qué, ¿va? Me dice, pero son unos cientos de miles de dólares. Pues a mí que me pregunta. Normalmente mi cartera, hoy en la mañana se acabó los únicos 50 pesos que traía entre el jugo y la papaya que me comí. Me quedó $1 nada más. Y este ni se cambia aquí. No, ¿cuál suerte? Lo tengo porque dice, en Dios confiamos. No, los tengo porque le he dicho al Señor, cada vez que llegue $1 a la ofrenda es porque me das chance de salir. Y me llegaron 2. Entonces nos vemos pronto. ¿En qué estaba? Ok, le dije a la hermana, mire hermana, yo conozco un Dios que hace milagros, pero no se los hace a todos. Esto es en serio. ¿Pero qué cree? A mí sí me los hace. Yo voy a orar por su deuda. Esto fue hace 7 años. Pero si Dios le da el dinero para la deuda, usted me da el 10%. Me dijo, no, ese es para mi pastor. No, pues que ore su pastor, le dije. Pues sí, si eso es para su pastor, pues vaya que ore por usted. Esto está fuera de lo que usted debe diezmarle a la iglesia. Pues le dije, pues yo voy a orar. Me dijo, le dije, ¿está de acuerdo en darme el 10%? Sí, sí, hermano. Bueno, pues yo oré, le dije, Dios sobrenaturalmente hace un milagro. Ella dice que no tiene de dónde sacar. Yo no tengo ni idea de dónde podría surgir. Hágase tu voluntad. Que se muere una tía a los 2 meses. Y que le deja la herencia a la tía. Y que no me da el diezmo. Desde luego cuando vaya al cielo, bueno, no al cielo, otra vez que vaya a Estados Unidos voy a ir a reclamarle mi diezmo. Si eran unos cientos, pues me tocan miles, ¿no? Pues, así es todo mundo, después se esconde, ¿no? Mira, quiero leerte un versículo para terminar. Les dije que iba a terminar antes, ya es mi tiempo de terminar.
que está en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. ¿Ya llegaron ahí? Si no, léanlo atrás de mí. ¿Ok? Y haciendo alusión de esta hermanita, ¿va? Que pagó su deuda. Y sigo esperando el diezmo. Que ya le salieron alas, pues seguro se lo gastó, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios no es hombre. ¿Lo leemos en voz alta? Dios no es hombre para que no mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, y no lo cumplirá. Dios ya dijo, ahora cerciórate que Dios dijo. A mí una vez Dios me dijo, yo te voy a proveer todo conforme a las necesidades que tú tengas, y serás prosperado así como prospera tu alma, me dijo el Señor ahí en su palabra. Y de ahí me agarro. Hermano, de ahí me agarro. Y entonces lo único que hago es cumplir lo que Dios quiere que yo tenga que cumplir, ¿no? Cuando Dios le llamó a Abraham y le dijo, entrégame a tu hijo, Abraham dijo, sí, jefe, lo que tú digas. ¿Sabes por qué? Eso está en el Génesis. En el libro de Romanos dice que Abraham sabía que Dios era el dador de la vida. Dios le prometió una descendencia y se la iba a cumplir aunque se muriera Isaac. No lo iba a tener por Ismael, porque Dios le dijo que ese no era el hijo de la promesa. Ese se llamó el hijo del error, digan conmigo, ese fue el hijo de error de Sara. Otro error de Sara, así como el de Eva, ¿no? Aquí aparece Sara, digan conmigo, aparece Sara y le da a Agar. Le dice, pues como no se ha cumplido la promesa, si ya estaba vieja desde antes y el cuate ya nada de nada, pues qué más le podía suceder. Entonces Dios le dice, a ver, uno está acabada, el otro impotente, ¿no? Entonces por lo tanto yo te dije, Dios tenía que hacer milagros y tardarse mucho tiempo en plancharle el cuerpo a Sara y darle Viagra espiritual a ¿no? Entonces duró como 30 años. Y durante esos 30 años viene Sara, diga conmigo, viene Sara y le dice a Abraham, la costumbre que tenemos es que te voy a entregar a mi sierva para que te dé un hijo y después se lo quitamos. Esa era una costumbre. Pero Agar no era nada tonta. Le digo, es mi hijo. Y se le puso al tú por tú a la patrona. Y la miraba de arriba abajo y le decía, hey, yo soy mamá, ¿y tú? Tengo un hijo de tu marido. ¿Sabes qué le dijo? Todo lo que tú tienes tarde o temprano va a ser mío. Todo por afrontar lo que Dios le había prometido. Y entonces nace, ¿cómo le dije que se llamaba? Ismael. Y nace Ismael, y entonces Dios tiene que venir con Abraham y decir, deja ir a Sara, a Agar, porque tu mujer es terrible. Ya nos metió en problemas a ti y a mí. Y si dejo a Ismael junto a Isaac, Ismael va a matar a Isaac. Hasta el día de hoy se andan matando. Eso es cierto. Entonces déjame decirte, lo único que está sucediendo es que después de 30 años, como Dios se lo había prometido, después de planchar el cuerpo de Sara y darle Viagra espiritual a Abraham, nace un hijo que se llama Isaac. No es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo hará. Fíjate bien, cerciórate primero de que lo que necesitas, Dios ya te lo prometió en su palabra. Para que entonces vengas y digas, ¿te acuerdas, Señor, que dice que tú me darás conforme a las riquezas de tu Hijo en la gloria? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Sí, Señor. Ah, bueno, gracias. ¿No? Y entonces todas las personas que te empiezan a
a deber, por ahí aparecen de repente y te dicen, pastor, ¿se acuerda que le debía? No, ya se me había olvidado, pero qué bueno, ¿no? Ah, pues le pago su dinero que le debía y uno dice, bendito sea el Señor, no tenía ni para comer hoy, ¿no? Por cierto, tenemos convivencia, ¿se van a quedar? Pues si no, Dios les bendiga, la próxima la hacemos en 15 días, ¿no? La idea es quedarnos para conocernos, para platicar, cotorrear y comer rico, ¿no? De todos. Okay. Dios dijo y Dios lo hizo. Voy a terminar. A la mitad del capítulo del libro de Nehemías aparece un cuate que se llama Tobías, que en la Biblia apócrifa tiene un libro. Ahora sabrán por qué es apócrifo, es extemporáneo, y además el cuate ni era del pueblo de Dios, vivía adentro. Y cuando Nehemías se puso a edificar realmente los muros, fue el primero en enojarse. Y vino el obstáculo, siempre va a haber obstáculos, aunque Dios haya abierto las puertas. Nadie la va a cerrar, pero tendrás que pasar por el obstáculo. Aunque pase por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Eso dice la Escritura. ¿Vamos a pasar por circunstancias? Sí. ¿Pero vamos a salir avante? Sí. Vean conmigo, sí. Dile, mis problemas no son nada para lo que va a acontecer mañana. Mis problemas no son nada para lo que va a acontecer mañana. ¿Crees? Inclina tu rostro, por favor. Inclina tu rostro. Yo quiero soltar en el cielo el que se abran las puertas a tu vida. Todo lo que ha estado oponiéndose para que puedas ser libre, o de las deudas, o de alguna enfermedad, o de algún problema mental o emocional, yo voy a abrir puertas en el nombre de Jesús. Cerciórate que Dios te prometió solucionar tu problema. Porque este día las puertas se te serán abiertas. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que se abra en la tierra es abierto en el cielo. Pero todo lo que se cierra en la tierra es cerrado en el cielo. Por lo tanto, yo abro las puertas que habían estado cerradas para tu bendición en el nombre de Jesús. Fíjate bien, yo abro las puertas que se te habían cerrado en el nombre de Jesús. Y ato toda oposición que se levantó para que las puertas no fueran abiertas en el nombre de Jesús aquí en la tierra. Amén. Di conmigo amén. Dale un aplauso al Señor. Espérense, todavía no termino. Dale un aplauso al Señor por agradecimiento que abrió las puertas. Pero dáselo fuerte, no que